¿Qué hay, mi gente? Bienvenido a otro episodio de François LD en Francoisis Producciones. Y hermano, como vieron ahí, hoy vamos a hablar de Chespirito, porque esta serie ha traído revuelo nuevamente. Y como todos saben, pues uno de esos revuelos es con Florinda Mesa. Mi hermano, son muchas cosas que se dicen, ¿no? De esta persona como tal. Eh, Varios de los actores expresaron su inconformidad cuando ella empezó a tomar el control de esto. Sin embargo, tú sabes que una de las cosas que viendo entrevistas de Valentina de las Nieves, de quien fuese el profesor Girafales, de Carlos Villagrán, el mismo Chespirito, eh, me parece que hay algo que jugó en contra de estos personajes, de todos, y fue el ego. Brother, el ego es increíble que si no lo sabes manejar, te puede llevar a perder relaciones de amistad de años, Pero un personaje que tiene tanto miedo como el Chapulín Colorado, que es débil, que es torpe y que a pesar de eso se enfrenta al peligro, es un auténtico héroe. ¿sabes? Y profesionales también, con la misma familia. Pero lo que se fue gestando en este canal 8 a medida que iba creciendo los genios o los supergenios de la mesa cuadrada, y después le fue dando espacio a un Chapulín Colorado, después le fue dando un espacio al Chavo del Ocho. O sea, no sé si han visto la serie que está en HBO Max, me parece que está increíble, bro. Yo no soy fanático del Chavo del Ocho, nunca me gustó, o sea, sentarme a ver el Chavo del Ocho, realmente no. Pero algo que sí tengo que rescatar. Y esto lo digo ahorita de grande, ¿no? Ya que de niño era como que, bro, no, me parece muy tonto, pero viéndolo desde otra perspectiva, viendo la serie de Chespirito sin querer queriendo, me di cuenta que más allá de todo es la inocencia y ese personaje que podía interpretar, en este caso Ramón Valdés, que, brother, todos conocemos una persona así. Todos conocemos un Kiko, todos conocemos una Doña Florinda, todos conocemos a un señor Barriga. Y más en este caso que hay tantos migrantes en el mundo. Pero tú sabes que es lo que me llama mucho la atención y tiene que ver ya cuando Roberto Gómez Bolaño estaba con Florinda Mesa, en cuanto a las entrevistas que él realizaba, bro, ella siempre estaba ahí interviniendo. Y hay algo que sí me llama la atención mucho y no para bien, fue estas declaraciones que ella hizo. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces, Como defecto. Bastante fuerte, porque, brother, tú más allá de que, bueno, estás con una persona, tú no puedes hablar mal de los hijos de esa persona y mucho menos de la pareja anterior. O sea, caer en ese campo es como, y que este pana, ¿sabes? Él intenta como defenderse, pero ella como que, sí, sí, o sea, si no son mis hijos, o como no fueron conmigo, entonces son un desastre, es como un problema. Y me parece que expresarse así, brother, fue garrafal. Y eso no es la primera vez que esta persona daba ese tipo de declaraciones, o sea, así tan despectiva o que quería tener el control. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero creo que el ego de cada personaje, en este caso más en el de Carlos Villagrán, que es el que hacía Kiko. ¿Cómo está, muchachos? Mira, paso por aquí rápido, solamente para recordarles que ya contamos con Patreon. Solamente con $5 al mes podrás disfrutar de contenido exclusivo o de la continuación del video que estés viendo en este canal de YouTube, ¿ok? Estamos viendo y ahora sí, no te interrumpo más, ¿ok? Bye. No supo cómo controlarlo, hermano, porque si bien es cierto que Kiko tuvo su popularidad en su momento, eh, lo que le daba vida a Kiko era, o lo que complementaba a Kiko,
eran estos personajes, Don Ramón, Doña Florinda, el Chavo, la Chilindrina. Y cuando él se enemista con Roberto Gómez Bolaños, porque él se va, o sea, él se va un tiempo, bueno, él se va realmente, no un tiempo, que se fue un tiempo fue Don Ramón y después regresó y al poco tiempo murió. Pero cuando él se va, fíjense algo, que Kiko siempre, o sea, como que él nunca se pudo desprender de Kiko. Y de hecho, él tuvo su espacio en RCTV Internacional, pero no tuvo gran receptividad, porque era una copia barata de lo que era el Chavo del Ocho. Luego en México, en el 87, logra hacer un programa y era lo mismo, ¿sabes? Tampoco tuvo gran repercusión, aparte que ya había fallecido Ramón Valdés, entonces cancelaron ese programa. Y, brother, cuando a ti te dicen, o sea, tú le das una caracterización al personaje, pero lo que pasa es que es bastante difícil hablar del tema, porque si bien es cierto que Roberto los creó, estos panas le dieron el toque como tal, de caracterización, de actuación del personaje, cómo lo hacía, cómo lo iba a interpretar. Eh, y de hecho en una entrevista, ¿sabe? Blanco y Negro le pregunta a Carlos Villagrán sobre el personaje y dice, no, el genio detrás de esto es... ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de Todo en taller? gracias a Chespirito, todo gracias a él. Roberto aquí es el Sí, genio, parece, ¿no? él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige. Y años después, dice, no, el personaje lo creé yo. Y empiezan una serie de demandas que al final lo terminó ganando Roberto Gómez Bolaños porque tenía constancia de que ellos habían firmado como que él era el representante y el creador de esos personajes. Y brother, o sea, tantos años enemistado, tantos años, en este caso, que el canal como tal recibiera un montón de dinero y los personajes no recibían tanto. O sea, me parece injusto. Mira, se habla de que el Canal 8 en ese momento llegó a recibir más de 11.000 millones de dólares por, por estos episodios del Chavo del Ocho, porque brother, lo pasaban en más de 50 países. ¿Te imaginas? O sea, ¿sabes lo que es eso? La magnitud de eso. ¿Cómo conquistas tú 50 países? O sea, no 50, más de 50, 70 países, 78 países, algo así. Que hasta en Japón, hermano, llegaron a doblar hasta en japonés. Entonces, obviamente eran otros tiempos, pero, ¿sabes? Lo que uno llama aquí la viveza criolla, que todo para ellos, pero los personajes allí eran un simple peón. E incluso creo que hasta el mismo Roberto Gómez Bolaños, la misma Florinda Mesa, que no llegaron a recibir mm, ni la cuarta parte de lo que recibía el canal en ese momento. Eh, Televisa en su momento, al principio del año 2000, le hizo también un homenaje a Roberto Gómez Bolaños, porque le ha hecho varios homenajes, o le hizo tantos homenajes, tanto en vida como después que ha fallecido, le ha rendido tributo, ¿no? Pero en ese homenaje, al principio de los 2000, fue Carlos Villagrán y digamos que se reconciliaron por unos minutos, unos momentos, unas horas. Y en el discurso Roberto Gómez Bolaños no le da las gracias a Carlos Villagrán y esto como que cae muy mal en él, en el ego de él. Y empieza a hablar cosas chimbas. Yo creo que el que más se portó a la altura fue Don Ramón y el profesor Girafales como que no han tenido estos bochinches de, digamos, de cámara, de que van a hablar mal de la persona. Siempre en las entrevistas como que lean en, o sea, en letras pequeñas o sepan discernir en las letras pequeñas. Y la única persona que es dueña de su personaje es la Chilindrina, que de hecho tiene un cameo ahí
en la serie esta de Chespirito. Que de hecho asesoró, le indicó a la actriz que hace la Chilindrina en esta serie. Y se dice que ella estuvo también en los camerinos, la ayudaba con el traje, ¿me entiendes? El personaje, con la caracterización. También hay unos videos por ahí en Instagram, ella haciendo la caracterización. Creo que se llama Paola, la muchacha que interpreta a Chilindrina. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Roberto, sé que es la gran estrella y no me deja brillar. Más allá de lo que uno puede opinar, creo que los que tienen la verdad o los que saben realmente lo que pasó allí en ese set, fuera de cámara, en las giras que tenía, son las personas que estuvieron allí, que vivieron eso. Porque mucho se puede decir y cada quien obviamente va a contar su versión, ya unos no están. Que de hecho, hay también una pequeña participación de el señor Barriga, de Edgar Vivar, que muchos lo conocen, pero se apoda del señor Barriga en el Chavo del Ocho y también hace el papel de ñoño, eh, que hace como el papel de director en la serie de Chespirito. Entonces, me parece que a pesar de que este pana llegó a estudiar ingeniería, hermano, ahora se terminó encantando por lo audiovisual, ¿sabes? Escribiendo, produciendo, dirigiendo. Y más allá de todo, creo que dejó un super legado en cuanto a la comedia sencilla, pero que a la vez es compleja, pero que a la vez, brother, era un soñador, ¿sabes? Y un trabajador, brother, no, ese pana no descansaba, no paraba. Pero ser soñador requiere eso, como que, brother, constancia, disciplina, responsabilidad, no darte por vencido. Por más que las circunstancias son a veces muy pequeñas, eh, a pesar de que a veces las circunstancias, brother, no son tan favorables, creo que siempre hay momentos de ponerse esa capa como el Chapulín Colorado, o sea, ese traje. Y de verdad me parece increíble, más allá de toda la figura mítica que hay a su alrededor, de, obviamente hay ficción, pero también hay realidad en esta serie. Y eso me parece muy bonito y ver que este pana personifica a Chespirito. Eh, y brother, ¿quién más que sus propios hijos, ¿me entiendes? Que vivieron con él. Entonces tuvieron esa lucha de, brother, del papá como, cómo lograba alcanzar ese objetivo, la meta que era hacer reír a la gente sin burlarse de, de otra persona, ¿me entiendes? De otros programas que al principio lo colocan ahí, que él estaba haciendo por ejemplo, la mesa cuadrada y de repente el canal le pidió como que se tenía que burlar de la competencia como para subir el rating y él no estaba conforme. Y de hecho él cierra ese proyecto. Pero me parece que todo está muy bonito en cuanto a esa figura que quieren resaltar ellos. Obviamente, ya en cuanto a los problemas, a las envidias, a los celos, es muy difícil controlar ese monstruo, ¿me entiendes? Y creo que no supieron atajarlo a tierra a tiempo. Yo le voy a recomendar la serie de Chespirito, sin querer queriendo, está en HBO Max. Y bro, me parece que la producción está de locos, está genial. Déjenme sus comentarios, saber sus opiniones, si realmente creen que Florinda Mesa fue la culpable de esto, o el ego de Carlos Villagrán, porque cada quien creo que tuvo una responsabilidad y fue muy triste o es muy triste que ese ego causara un daño, ¿sabes? Irreparable y a tal punto que
terminó cerrando ese ciclo del Chavo del Ocho. Entonces, bueno, mi gente, nada, suscríbanse, denle me gusta, compartan, comenten. Agradecido con todas las personas que están por allí viendo a través de su pantalla, su teléfono, su computadora. Y, bro, esto me ayuda a crecer en este canal, en esta plataforma. Así que nos estamos viendo, ¿ok? Bye.